Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con el profesor Alfredo. En esta oportunidad vamos a analizar el texto, bueno, lo va a analizar el profesor de Gallego García. Este es el segundo texto de la unidad 2. Habíamos visto anteriormente, en la entrega anterior, el texto de Vilas. Habíamos visto poder, las definiciones de poder, los tipos, cómo se caracterizan las relaciones de poder. Y ahora vamos ya al segundo texto y último de esta unidad 2. Luego de ver las clases, de ver las diapositivas, le vamos a publicar y lo vamos a avisar también por el campus, una clase integradora de toda esta unidad. Así que vamos a seguir con la misma dinámica, pero en este caso le vamos a ofrecer otro tipo de actividades para que ustedes interactúen y puedan leerlo lo que quieren compartir sus compañeros a través de un foro, ¿sí? Ya no actividades en donde ustedes la realizan de forma individual, sino que ya consideramos que estamos para un foro y que ustedes puedan compartir sus comentarios a partir de la consigna que le vamos a proponer. Bueno, sin más, voy a compartir el PowerPoint y lo dejo al profesor Alfredo. Bien, como les decía Florencia, ahora vamos a empezar a trabajar con el último texto de la unidad 2, el segundo texto, que es de una jurista colombiana que se llama María Gloria Gallego García. La propuesta es que básicamente, si bien están, digamos, escaneadas en la bibliografía más páginas, se concentren en los tres primeros puntos. ¿Mm? 1, 2 y 3 incluido. Eso sería, digamos, lo que obligatoriamente tienen que trabajar para efectivamente dar cuenta de los contenidos de la unidad. Entonces, bueno, con Vilas nosotros habíamos tenido una aproximación profundizada al poder. Con Gallego García, la idea es que nosotros nos concentremos específicamente en la asociación Estado-violencia. ¿Para qué? Para dejar el camino allanado para concluir en el análisis del poder punitivo que cierra el último módulo con la bibliografía de la unidad 3, que es un texto de Quintero y otro de Zaffaroni, Alagia y Slocar. Fragmentos de textos de estos autores. Entonces, si nosotros empezamos con el punto de partida de Gallego García, es interesante cómo ella parte de lo que con John Rawls denominaríamos el hecho del pluralista, ese jurista ese filósofo norteamericano, ¿no? De los 70 del siglo XX. Básicamente, ¿por qué les digo que partimos del hecho del pluralismo? Porque lo que nos dice Gallego García es que justamente la convivencia social, el estar juntos, resulta ampliamente desafiante. ¿Por qué? Porque implica lidiar con la diversidad. Es decir, implica la convivencia de personas que, por ejemplo, tienen distintas concepciones del bien. Y aquí también resuena una expresión de la filosofía política contemporánea. En el debate liberales comunitaristas se habla mucho de esto, de si se sostiene una concepción de la vida buena en la convivencia social o si no se la sostiene. ¿Mm? Entonces, pero volviendo a esto, el hecho de la diversidad, lo desafiante de la convivencia social producto de el hecho de la diversidad, tiene que ver con que entonces implica que convivimos personas que tenemos distintas concepciones del bien, en definitiva, distintas cosmovisiones. ¿Mm? Personas que creen en distintos dioses o en ninguno, o en que directamente no se interrogan sobre esta dimensión de la vida, sobre la idea de trascendencia, o que incluso preguntándose sobre eso, no consideran posible expedirse razonablemente sobre el punto, que es la postura de los agnósticos. Y por fin, finalmente, la convivencia social atravesada por la diversidad implica que conviven personas con, por ejemplo, ideas políticas radicalmente disímiles, pensamientos liberales, socialistas, anarquistas, etcétera. Por eso es que otro filósofo central del siglo XX, Isaiah Berlin, dirá: la convivencia social es la existencia de la discordia. ¿Mm? Entonces, frente a esta constatación, es decir,
frente a lo desafiante de la convivencia social, aparece la posibilidad de pensar cómo gestionar esa desafiante convivencia social. Y en este sentido nos dice la autora, siempre que se juntan personas, y ella acá lo toma bien desde el aspecto de lo macro, dice, sea en una reunión privada, social o público políticamente, es decir, desde las relaciones personales, familiares, de pareja, hasta la existencia público-política. Siempre que se juntan personas, surge entre ellas un espacio que al mismo tiempo las une y las separa. Ese espacio que las une y las separa es el ámbito en cuyo eh, entorno emerge el orden como dispositivo que provee ¿qué? Una forma de organización y administración de las controversias. Dicho más abreviadamente, la gestión de las controversias que se suscitan. Ahora bien, si nosotros afinamos más el objeto de nuestras indagaciones y nos concentramos específicamente en lo que es las personas reunidas público-políticamente, lo que podemos establecer con Gallego García es que el orden permite fijar las condiciones por medio de las cuales las personas van a poder satisfacer sus necesidades y perseguir los fines que sus deseos les trazan. Y en este punto, es decir, en donde ella introduce la idea de orden como condición de posibilidad de satisfacer necesidades y perseguir fines, ella adopta y lo explicita, y me parece que es un acierto, lo compartimos con Florencia esto, ella explicita su concepción liberal, porque ella lo que dice es que la pluralidad de necesidades y fines que guían las acciones humanas tienen como bien más precioso a la libertad. Ella dice, es la necesidad primaria y es el fin último de toda asociación humana que justifica la sociedad política. Tan crucial, dice ella, que es la libertad, es que un Estado puede juzgarse, es decir, ser considerado mejor o peor, ser sometido a un juicio valorativo, axiológico, según el grado de libertad de decisión y acción que garantice a sus ciudadanos, protegiéndolos de ataques que provengan de ese propio Estado o de sus pares, de otros individuos. Entonces, así es que la autora avanza en situar cuáles son las características del orden, pero recuperando, partimos de que la convivencia social es desafiante, que la convivencia social es desafiante por el hecho de la diversidad, que frente a esto emerge, sobre todo pensando en términos de personas que se reúnen en el sentido público-político, el orden como dispositivo de gestión de las controversias. Hemos dicho entonces que el orden es la condición de posibilidad de la convivencia social en sentido público-político. Veamos qué características tiene el orden ahora. ¿Mm? Y en este sentido, ¿qué habremos de decir? Por un lado, el orden, miren esta anotación bien específica que hace la autora. Ella nos dice, no depende de la estabilidad del poder constituido, sino de la garantía de estabilidad de las interacciones sociales en el tiempo por ese poder constituido. ¿Qué quiere decir con esto? Que un poder constituido puede ser estable, pero no por eso va a responder a la idea de orden que ella está considerando, porque la idea de orden que ella considera tiene que ver con que no solo un poder constituido sea estable, sino que confiera a los ciudadanos la garantía de estabilidad de las interacciones sociales a lo largo del tiempo. Estabilidad, ¿qué es lo que posibilita? Tener previsibilidad en las relaciones, tanto de los individuos como con el Estado, como de los individuos entre sí. Segunda característica del orden. Nos dice la autora que el orden es la resultante, es decir, es el derivado, es decir, es el producto que resulta de las tensiones entre fuerzas conservadoras de la sociedad que pretenden mantener el statu quo y fuerzas innovadoras que quieren cambiarlo, que le insuflan dinamismo a la sociedad. Producto justamente de la tensión entre esas fuerzas conservadoras e innovadoras es el orden. Y finalmente el orden, como tercera característica, nos dice la autora, responde, y esto es bien intuitivo, todos nos damos cuenta de esto, a la necesidad empíricamente constatable
de otorgar a los individuos la garantía de una vida sin experimentar el permanente sentimiento de amenaza de muerte, sentimiento altamente comprensible que tiene que ver con qué, con nuestra fragilidad, con que la constitución humana es frágil y fácil de destruir. ¿Mm? Entonces, por eso el orden se presenta, según esta tercera nota característica, como justamente una vida libre de la posibilidad de la eliminación física a cada instante. ¿Mm? Pues bien, hecha esta presentación, digamos, de lo que es la convivencia social, lo desafiante de la convivencia social por la diversidad, la idea de orden, las notas características del orden, llegamos al planteo nodal del trabajo de Gallego García en lo que nosotros queremos que ustedes lean en las páginas que les situamos, que tiene que ver con que ella dice, el orden se presenta como una cuestión problemática en tanto y en cuanto su instauración requiere sostener una paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? Es que el Estado, al tiempo que condena y proscribe la violencia ejercida por los individuos y los grupos particulares, redime para sí el uso de la violencia. ¿Mm? Paradoja que se sintetiza en la definición de Estado que da Max Weber, ese sociólogo alemán de pasaje entre el siglo XIX y XX, cuando dice Estado es el monopolio de la fuerza legítima. Y de hecho, la actividad que nosotros les planteamos en el aula virtual tiene que ver con una reflexión profundizada que ustedes puedan hacer en torno de esta paradoja. Es decir, que el Estado proscribe la violencia, el uso de la violencia, por cualquiera que no sea él mismo. ¿Mm? Ahora bien, ya hemos incorporado en el análisis de la idea de orden, cuando hablamos de la paradoja del orden, la idea de violencia. Es necesario, pues, que nosotros podamos contar con un concepto de violencia, que eso es lo que nos lleva como punto de destino a la idea de poder punitivo. Y en este sentido, Gallego García es bien clara en abogar por una definición restringida de lo que es la violencia. En este sentido, ella la define lisa y llanamente como el uso de la fuerza física que amenaza o lesiona la vida o la integridad personal que se aplica de forma finalista con la intención de infligir un daño, ¿m? O destruir. ¿Y cuál es ese fin? Bueno, el que fuere. ¿M? Entonces, volvemos. ¿Qué es la violencia para Gallego García desde su definición restringida? Uso de fuerza física. ¿Para qué? Para amenazar o directamente lesionar ¿qué? La vida o la integridad, con la finalidad de dañar, ¿m? Respondiendo a determinados fines. Y dice la autora que esta definición restringida de violencia lo que posibilita es que nosotros excluyamos del campo semántico del significante violencia que ella está proponiendo otras situaciones de injusticia, explotación o degradación que muchas veces se consideran comprendidas dentro de la palabra violencia. Y así hablamos, por ejemplo, de violencia psicológica, violencia simbólica, violencia estructural. Pero ojo, es que la autora dice que la violencia no aparece en esos contextos. Por supuesto que aparece y que su estudio es relevante en el campo del derecho de familia, del estudio de las relaciones de familia, de la violencia doméstica, ¿no? De las relaciones, digamos, problemáticas o patológicas entre los géneros. Pero lo que dice es que cuando nosotros estamos hablando de la violencia del Estado, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando lisa y llanamente del uso de la fuerza física para amenazar o lesionar la vida o la integridad personal con un propósito finalista que puede variar. ¿Mm? Entonces, en ese sentido es que ella aboga por una definición restringida. ¿Mm? Y especificando en qué consiste el ejercicio de la violencia por el Estado, ella nos dice que el Estado reivindica para sí el uso de la violencia implica que se encuentra autorizado a irrogar un daño a individuos de carne y hueso, lo cual, aunque se trata de una posibilidad tremenda, no ha podido ser superada hasta nuestros días, como lo vamos a ver después. Es decir, esta idea de que la violencia tiene una dimensión, digamos, basal en la construcción del Estado, no ha podido ser superada hasta nuestros días. Eso es lo perturbador. ¿Mm? Otra especificación.
El ejercicio de la violencia por el Estado implica que el orden no se define por la exclusión de la violencia, sino por su limitación. El Estado no dice, saco la violencia de las relaciones sociales, no, la monopolizo. La saco en todo caso de la disponibilidad de los particulares o de los individuos o los ciudadanos, pero yo la mantengo. Y en tercer lugar, el ejercicio de la violencia por el Estado implica que el Estado, bajo el amparo de la legalidad, dispone del poder punitivo. Lo que nosotros hemos visto ya con Cotarelo, ¿se acuerdan? Los cuatro tipos de Estado. A partir del segundo, superado el Estado absolutista, ya el Estado liberal y las sucesivas versiones siempre son estados sublegales bajo la ley, que suponen que el poder punitivo está sujeto a la ley. ¿Mm? Y si nosotros profundizamos un poco ya específicamente en el contexto de la modernidad, que es lo que nos concierne, porque sabemos que Estado es el Estado moderno, aunque ya dijimos que con Dauria esta adjetivación es superflua, porque el Estado siempre es Estado moderno, pero bueno, nos detengamos en la modernidad. Con la modernidad, nos dice Gallego García, se alumbra el Estado como una realidad política que rompe con la lógica de los antecedentes en lo concerniente a qué, al fundamento de la autoridad política legítima. ¿Por qué? Porque es a partir de la modernidad que la autoridad política legítima ya no se va a fundar en la comprensión de la natural sociabilidad del hombre, como lo pensaba Aristóteles, es lo que corresponde a la cosmovisión del pensamiento griego antiguo y es lo que los especialistas denominan el ius naturalismo antiguo. Tampoco con la modernidad va a fundarse, como sucedía en la época medieval, en lo que se corresponde con los que los especialistas denominan iusnaturalismo medieval, en las Sagradas Escrituras, en Dios o en la revelación o derecho natural o como le quieran llamar, pero en ese fundamento extramundano, ultraterreno, que es Dios, digamos, ni tampoco la autoridad política legítima más en general, como abarcando ya época medieval y época antigua, en algún moral, autoridad moral o concepción de la vida buena, digamos, sustancial, sino que, en cambio, con la modernidad, la autoridad política se funda pura y simplemente en el consentimiento que prestan los hombres para darse a sí mismos una autoridad común. Entonces ya, el fundamento de la autoridad política legítima no es la natural sociabilidad del hombre, no es Dios, es el consentimiento de los sujetos humanos. Esa es la base de la autoridad política legítima. Es lo que los especialistas ubican dentro del campo de la teoría contractualista, ¿no? Los teóricos del contrato social, o que también se denomina el naturalismo racionalista moderno. Entonces, por aquí es como nosotros vamos rastreando al uso de la violencia por el Estado, ¿ah? Como autoridad legítima. Lo estamos tomando a ese hilo de Ariadna desde la punta del ovillo, la modernidad, con la teoría contractualista. Desde ahí empezamos el camino a desandar esta naturaleza basal de la violencia por el Estado, ¿ah? En el enfoque de esta autora. ¿Mm? Y de hecho, Hobbes junto, es decir, los grandes contractualistas, Hobbes junto a Locke y Rousseau, son quienes integran el elenco estelar de los contractualistas, es decir, esos modernos que fundaron la autoridad política en el consentimiento que se presta a través del contrato, que es un dispositivo que permite el pasaje de lo que es lo que ellos entienden como un estado presocial, que es el estado de naturaleza, y pasar al estado civil o la organización política o Estado propiamente dicho. La modernidad así alumbra al Estado como una realidad política que rompe con la lógica de los antecedentes en lo que tiene que ver con el fundamento de la autoridad política legítima, porque por primera vez se funda en el consentimiento de los asociados. Y es un modelo tan pregnante que llega hasta nuestros días. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha sido muy interesante esta idea que tiene un profundo germen democrático, si lo piensan, de fundar juntamente la autoridad política en la voluntad de la gente, en el acuerdo que presta la gente, que es ficcional, pero suena lindo, digamos, suena mucho más lindo de decir que nos viene como un rayo celeste de Dios o que viene de una pasión interna de la sociabilidad humana o una
determinación biológica, no, es la pura voluntad. ¿Mm? Y si nosotros nos enfocamos en particular de todos los contractualistas, porque acá no estamos haciendo teoría política profundizada, entonces no es nuestra pretensión que ustedes estudien la teoría contractualista y puedan comparar el pensamiento político contractualista de Hobbes, Locke, Rousseau, Grocio, Pufendorf, Kant, Leibniz. No, no, no. Nos concentremos en Hobbes, que es el gran teórico del poder absoluto. ¿Mm? ¿Y qué es lo que dice Hobbes? Que el estado de naturaleza, ese estado presocial, es un estado de guerra. ¿Por qué? Porque la disposición del hombre es perpetuamente belicosa. ¿Por qué? Porque él parte de una antropología negativa. Para él, el hombre es malo por naturaleza. Por eso dirá Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Hay que salir de ahí. ¿Cómo se hace? A través del contrato. Es el dispositivo que posibilita el pasaje del estado de naturaleza al estado civil, ¿no? Mediante el consentimiento que hombres o personas libres e iguales brindan, brindan para la constitución de un poder común que es superior a cualquiera de ellos. Y así llegamos al contrato, al Estado civil, perdón, por medio del contrato, que es la organización política, el Estado. Y en la concepción hobbesiana, este Estado tiene que ser fuerte. Por eso es el gran teórico del poder absoluto, porque él dice, tiene que ser lo suficientemente fuerte para neutralizar cualquier posibilidad de ese hombre que por naturaleza es malo pretenda retornar al estado de la naturaleza. Y ahí es donde aparece la violencia como la condición de posibilidad de garantizar la protección y la paz. Así en su gran obra que es el Leviatán, que lleva el nombre de ese estado civil que él funda, nos dice, los lazos de las palabras son demasiado débiles para refrenar la ambición humana, la avaricia, la cólera y otras pasiones de los hombres, si estos no sienten el temor de un poder coercitivo. También dirá, los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por eso es que él acuña un estado absoluto, es un poder incluso en el modelo de él por encima de la ley. Pero ¿qué pasa? Después aparece el estado liberal y las sucesivas configuraciones que nos colocan frente a un estado sublegal. ¿Y qué es lo loco? Que sin embargo este invento de Hobbes para el estado absoluto se mantiene en el estado liberal y en sus sucesivas configuraciones como estado sublegal. ¿Mm? ¿Y qué es lo que anota Gallego García? Que resulta notable que la referencia a la violencia constituye una constante hasta nuestros días. Y es interesante recuperar las definiciones de Weber, de Bobbio, uno de los dos o tres grandes filósofos políticos del siglo XX, que murió en el 2017, por ahí, y de Norbert Elias. Weber que dirá, el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué dirá? Esto dice Weber, ¿qué dirá Bobbio? El Estado, por su propia índole, cualquiera sea su régimen, es la organización de la fuerza monopolizada, igual que Weber, pero especifica. Su poder se funda sobre el uso exclusivo de la fuerza, o sea, la violencia cambiada de nombre, pero no de esencia. El Estado, cualquier Estado, no es la eliminación de la violencia, sino su institucionalización. Y estoy en condiciones, creo que Florencia habrá de compartirlo, de afirmar que Gallego García toma, digamos, la idea de violencia y Estado con mucha comodidad y seguridad porque está partiendo de Bobbio. Él es el que por primera vez llega a decir con todas las letras que la fuerza monopolizada no es otra cosa que la violencia cambiada de nombre. Y finalmente Elías, él dice, solo con la constitución de los monopolios permanentes sobre los recursos militares y los recursos financieros, y vean cómo él suma, además de la fuerza, los recursos financieros, es que las unidades políticas alcanzan el carácter de estados.
No tienen que ser los únicos monopolios, puede haber otros, ¿m? Pero son los monopolios clave. Si estos desaparecen, desaparecen todos los otros y con ellos el Estado. Y hasta aquí entonces más o menos las ideas en las que ustedes tienen que pivotear, digamos, cuando vayan a leer los textos, sobre todo de las unidades 1 a 3. ¿M? Sí. Y No sé si creo querés que, vos... sí, y creo que en esta clase la gran fortaleza que tiene es que hace un repaso por la teoría contractualista, que como bien les decía el profesor, no es que nosotros pretendemos hacer un curso de filosofía política, pero sí es una teoría clásica de la filosofía política de la que uno no puede apartarse si tiene que ver el monopolio legítimo de la violencia, si tiene que ver poder, si tiene que ver el Estado. Yo en la clase en vivo sí les había hecho esta indicación y me parece que ustedes ya tienen elementos para empezar a vincularlos y en el texto de Dauria, cuando habla de los elementos, de las notas esenciales del Estado, les dice el monopolio legítimo de la violencia es la consecuencia lógica de todos los anteriores. Y eso está íntimamente relacionado con el concepto que ahí les brinda Bobbio, el concepto de Elías, este monopolio, esta centralización del poder como elemento de la modernidad. Entonces, cuando lean los textos, intenten hacer esta vinculación porque esa es la manera que a nosotros no, nos parece que es lo mejor a la hora de estudiar y a la hora de comprender todos estos conceptos que después le van a servir como insumos para las otras materias. Así que cuando vean la unidad 2 poder, monopolio, legítimo de la violencia, véanlo como notas esenciales del Estado moderno. ¿Sí? Bueno, eso nada más. Eso nada más. Nos Nos vemos vemos en la próxima sincrónica.